El año pasado, cuando hicimos nuestro primer video hablando de la llegada de los videojuegos a Netflix, muchas personas, incluyéndome a mí, pensaron que este servicio no sería la gran cosa y que solamente veríamos juegos muy básicos. Sin embargo, ya ha pasado un año desde el lanzamiento de estos primeros juegos de Netflix, pero en mi opinión, ahora sí considero que valen la pena. Así que déjame explicarte por qué tú también deberías considerarlo. Para entender todo esto es importante que vayamos al año pasado, cuando Netflix lanzó sus primeros juegos enfocados en algunas franquicias de su propio contenido, como por ejemplo Stranger Things, como también otros juegos enfocados en equipos móviles, pero realmente ese momento no fue tan sorprendente este lanzamiento de juegos y se quedaron muy atrás si lo comparamos con ofertas como la de Apple con Apple Arcade y la oferta de Game Pass de Microsoft. Sin embargo, poco a poco Netflix fue probando estos juegos, los cuales ofrece de forma gratuita para aquellas personas que ya tienen una cuenta de Netflix, así que de esa manera puedes ir directamente a la tienda de aplicaciones de tu teléfono, ya sea en tu iPhone o en tu Android, y descargar este juego e iniciar sesión con tu cuenta de Netflix para que puedas jugar sin ningún problema. Esto le permite a Netflix evadir pagar cualquier porcentaje a estas tiendas de aplicaciones, ya que la suscripción es parte de la cuenta de Netflix y los consumidores no están pagando por estos juegos en estas tiendas de aplicaciones, y de igual forma tampoco viola las reglas de estas tiendas de aplicaciones porque los juegos no están dentro de la propia aplicación, sino que los tienes que descargar en las tiendas de aplicaciones de estas compañías. No obstante, durante el 2021 no vimos grandes lanzamientos de juegos, pero todo eso cambió en el 2022. Si no sigues la industria de videojuegos, es probable que no conozcas el evento que se ha llevado a cabo durante los pasados 2 veranos, el Summer Game Fest, una semana súper importante para la industria de videojuegos, donde vemos el lanzamiento de muchos juegos, y en esa misma semana Netflix hizo su anuncio más grande con respecto a los juegos que estarán llegando a su servicio. Fue en ese mismo evento que me quedó súper claro que el futuro de los videojuegos en Netflix es súper brillante, ya que la compañía estará teniendo una estrategia dual, ya que estará lanzando juegos enfocados directamente en equipos móviles y también estará trayendo juegos que en un momento fueron populares para consolas y entonces los estará adaptando para que puedan funcionar directamente en tu teléfono o tableta. Para cumplir con esto, Netflix en ese evento anunció que estará trayendo Spiritfarer, un juego súper exitoso que lleva ya un tiempo en consolas, pero Netflix lo estará adaptando para que puedas jugarlo con tus dedos. Este juego me encantó cuando lo jugué hace ya unos años gracias a sus visuales e historia, pero esto no se queda aquí. La empresa también aprovechó para anunciar el lanzamiento de otro juego llamado Raji and Ancient Epic, un juego basado en la mitología india que realmente, aunque por el momento no lo he jugado en las consolas que tengo, yo creo que sí lo estaré jugando cuando haga su lanzamiento directamente en Netflix. Otro juego popular que también estará llegando a Netflix se llama Into the Breach, un juego de estrategia que he querido jugar ya por muchos años, pero por suerte también seguramente lo estaré jugando en Netflix y no tendré que esperar mucho tiempo, ya que estará llegando el próximo 19 de julio. Como mencioné anteriormente, la estrategia de Netflix también es traer o crear juegos que puedan funcionar súper bien directamente en equipos móviles, y para esto no existe un mejor ejemplo que el juego llamado Point P. Este juego ya está disponible en Netflix y si no lo has jugado te lo recomiendo bastante. Es excelente para jugar en tu teléfono, ya que solo necesitas un dedo, pero la mecánica del juego es excelente y súper adictiva, además de que su final me sorprendió mucho. Como pueden ver, este juego es exclusivo para Netflix y ahí es donde está la estrategia de esta compañía: comenzar a tener títulos que solamente se puedan jugar directamente en este servicio de juegos de Netflix, para que las personas poco a poco vayan asociando a esta compañía con los videojuegos y que no solamente sea una compañía enfocada en series y películas. Hay otros juegos que estarán llegando también, como Lucky Luna, que también me interesa jugar, Terra Nil, el cual te permitirá crear y manejar ciudades, y Desta, The Memories Between, un juego de Us 2, un excelentísimo estudio detrás de populares juegos para equipos móviles
como el excelentísimo Monument Valley. Obviamente esta lista de juegos no competirá con los sobre 100 juegos que tiene Apple Arcade o Game Pass de Microsoft, pero poco a poco Netflix ha estado creando su catálogo y por el momento tiene 23 juegos, sin contar con los que ya anunció en su pasado evento en el mes de junio. Otra parte de la estrategia de los juegos de Netflix es también desarrollar juegos basados en sus franquicias más populares, como por ejemplo La Casa de Papel, la cual también estará recibiendo un juego de forma similar como la compañía ha creado juegos basados en la serie de Stranger Things, pero por el momento la compañía no ha mencionado cuál de forma global será su estrategia para entonces llamar la atención en este mercado de juegos. Ellos sí han mencionado que quieren tener juegos para todo tipo de personas para de esa forma mantenerse un poco más relevante en este mercado de los videojuegos y para que tampoco las personas dejen de pagar por este servicio de Netflix, algo que ha sido bastante problemático para la compañía este año, donde ha reportado una gran pérdida de suscriptores. En mi opinión, yo creo que este plan de videojuegos de Netflix sin duda alguna podrá funcionar, ya que es muy importante que sigan creando juegos innovadores e interesantes para equipos móviles y que también sigan trabajando para optimizar y traer juegos que en un momento fueron populares en consola para que entonces puedan funcionar sin ningún problema en equipos móviles y que las personas puedan jugarlos simplemente con sus dedos. Sin embargo, la empresa también deberá invertir en juegos súper populares y AAA, que son los juegos que realmente las personas quieren jugar, para que entonces se puedan transmitir directamente desde la nube a tu televisor, así como ya lo hace Nvidia con su servicio de GeForce Now y Microsoft con su servicio de Game Pass, para que las personas puedan jugar estos juegos en su pantalla grande de su casa. Ya estos servicios de juegos en la nube están disponibles en televisores con un catálogo de juegos súper grande y hasta con juegos gratis, así que sin duda alguna la competencia para Netflix será bastante dura. Mientras tanto, como quiera, considero que Netflix va en un buen camino, ya que por lo menos en mi caso estará lanzando varios juegos que he querido jugar ya por muchos años y los estaré teniendo directamente en mi equipo móvil sin tener que pagar extra, ya que serán parte de mi suscripción de Netflix. Y es ahí donde la empresa tiene que enfocarse en darle más valor a la cuenta de Netflix, trayendo varios juegos y también enfocándose en crear mejores películas y series para que esta cuenta de Netflix sin duda alguna sea una bastante popular y que la gente diga que vale la pena pagar por ella, para que entonces se vaya acercando a la competencia tanto de Apple con el servicio de Apple Arcade y quizás un poco a lo que ofrece Microsoft con su servicio de Game Pass. Mientras tanto, yo me mantengo optimista de lo que el futuro traerá para Netflix en este mercado de los videojuegos, ya que considero que lo están haciendo muy bien. Ahora que hemos llegado al final de este video, ¿qué piensas tú sobre esta movida de Netflix? ¿Crees que están haciéndolo bien o crees que deberían estar haciendo otra cosa? Ahora, sin embargo, los estaré dejando porque creo que seguiré jugando Point P en mi teléfono, así que nos vemos en la próxima. En serio, bajen Point P, es excelente.